Hola y bienvenido, el cielo. Y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos en una costa que es Palma de Mallorca. Es la primera vez que piso las Islas Baleares. La razón por la que estoy aquí es laboral de Rafa, por así decirlo. Pero ya que estábamos, pues hemos dicho, vamos a disfrutar. Y pues he salido un momento al supermercado, mientras que Rafa estaba en una fundación, un archivo que tenía que ir. Y he aprovechado para hacer el check-in y hacer la compra y ya poder así aprovechar la tarde. Entonces he dicho, ¿y por qué no grabo Palma de Mallorca sostenible? La verdad es que ha sido todo como un poco improvisado. Además estamos a 3 de enero de 2023, feliz año. Lo he dicho ya antes en otro vídeo, pero bueno. Y la verdad es que ha sido todo un poco Navidad, no sé qué, y no he tenido mucho tiempo de pensar. Viene una señora con su coche. No tengo mucho tiempo de pensar y digo, ¿por qué no hago? Ahora que me lo planteo. Entonces, bueno, contaros que he comprado en el mercado de abastos municipal, me van a acabar atropellando, y pues he salido ahora a ver un poco el mar con el coche este que viene por aquí. Y quería enseñaros esa máquina, a ver si soy capaz. Ya sí, que se pasa el coche. Esa máquina de ahí atrás, que es para, bueno, pues con una fuente con agua potable, pero incluso con la forma de la botella para que la puedas rellenar. ¿Lo veis? Y me ha llamado la atención. Y digo, pues mira, qué curioso. Así que nada, ¿qué os cuento? Bueno, pues os cuento que vamos a estar aquí 4 días. He estado ya en la oficina de turismo también. He detectado ya un restaurante vegano, pero está cerrado, así que cuando compruebe que está abierto ya os lo enseño. Entonces, esta vez hemos cogido un aparta-hotel. Bueno, un apartamento turístico, no un aparta-hotel. Con Booking, siempre uso Booking, la verdad me da confianza. Y es... y puse el filtro de hoteles sostenibles. ¿Por qué sostenible? Pues al final es un poco como es restaurar una casa histórica, lo de las toallas, todos estos rollos, eficiencia energética, no es que sea ahí súper sostenible, pero bueno, está bien. El sitio es precioso, es maravilloso, es un apartamento con terraza. No cogí ese porque quedaba ese, ¿vale? No cogí ese porque quisiera ese, pero estoy súper contenta. Tiene juegos, tiene libros, tiene de todo lo necesario para la cocina. Y nada, la verdad es que está súper en el centro. Hemos venido en avión con Iberia. En la aplicación he visto que te calcula en el vuelo la huella de carbono. Así que voy a hacerlo luego, lo voy a grabar. Hay un ruido horrible aquí de un pitido. Y lo voy a grabar y os enseño cómo hace Iberia para suprimir, ¿no?, la huella o compensar la huella de carbono. Y luego no hemos alquilado el coche porque en verdad solo tenemos las tardes y fue como un poco, mira, vamos a conocer Palma y lo que nos dé tiempo. La oficina de turismo me han enseñado cómo llegar a varios pueblos en transporte público. Os lo contaré, vayamos o no, porque la verdad es que Rafa se ha ido a la fundación esta y no he vuelto a hablar con él. Y bueno, me estoy aquí enrollando un montón, pero por supuesto, si este tipo de vídeos te interesan, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Por ahora la verdad es que está todo siendo muy improvisado, así que no os voy a contar mucho más. Luego os enseño, como siempre, maleta sostenible. Comida sostenible, pues no mucho, de hecho llevo una garrafa de agua, porque esta vez solo llevábamos maletas de mano, no íbamos con el coche como en Oporto, y no quería meter en la maleta, en mi maleta de mano, que tengo poco espacio, la jarra de agua de filtro. Pero bueno, he comprado una garrafa lo más grande que he encontrado para gastar lo menos posible. Y ya está. Luego os enseño más cosas, que si no voy a acabar matándome andando por la calle con el móvil. Yo veis así como mucha madera, plantitas. Me da cosa hablar alto porque hay más gente. Y bueno, estas son las escaleras y justo esa es la puerta. No está adaptado, es lo único. Por esa puerta, aquí hay un lavaderito, tendederito, porque aquí hay una lavadora. Nomás tienen productos, plancha, está súper completo. Y luego, pues esta es la cocina. Hay un frigo grande, no me voy a quejar, microondas. Esto es un armario. Y pasada la cocina, además, fijaos, es una casa antigua, ¿vale? No me acuerdo, está explicado del siglo, no sé qué. Han dejado la piedra antigua vista. Mira, esta es la salón comedor. Eso es otro baño. Esto es creo que sofá cama, pero vaya, no lo vamos a usar. Muebles antiguos. Luego, fijaos, tienen libros y luego aquí hay juegos.
Así que está muy bien, me han dejado entretenimiento. Bueno, aquí te recomienda cosas tipo lo leído antes, que cierres el agua del grifo, las toallas, estas cosas. Y este es el balcón, que voy a cerrar esta porque he abierto la otra. Tiene 2 puertas. Las ventanas son además bien aislantes, guay, porque así no habría ruido. Y fijaos qué pedazo de terraza tengo delante de este edificio tan bonito. Vamos a comer aquí, ya os lo digo yo. Ha regado la mujer, entonces por eso estaba mojado. Pero fijaos cuántas plantas tiene. ¿Ah? Es impresionante. Y bueno, ese es otro apartamento, pero no tienen. Igual aquí hay otro arriba y luego aquí hay otro arriba. Son 4 en total. Pero solo tengo terraza yo. Y nada, de la maleta. Me falta enseñaros el dormitorio. Es un poco oscuro, ¿vale? Eso es la única pega, que tienes que tener la luz puesta. Por encima tiene esas persianas de Foscurit. Y nada, pues aquí la camita, un armario y el baño. Voy a salir aquí porque es donde mejor luz hay. Entonces, bueno, pues eso. Con respecto a la maleta, es que no os voy a contar más de lo que os he contado siempre. Llevo bolsas de tela, cosmética sólida y... Me llama Rafa, voy a colgarle a... Pobre Rafa. Cosmética sólida, todo eso, muy calculado el peso, lo que quiero llevar, lo que no. Y luego de la comida hemos ido al mercado, he ido yo al mercado de abastos y he comprado, pues mira, un poco de carne, queso, verduras y estaba ahí. Luego arriba yo en mercado no, lo cual ha sido muy cómodo para poder terminar de comprar otras cosas. Plásticos, sí, porque además no llevaba tuppers. No he venido tan preparada como por ejemplo a Oporto porque no venía con una maleta de mano. Pero bueno, que estoy súper contenta. Y luego contaros, ay la leche, me vuelvo a llamar, un truco que os voy a poner para poder pasar una botella de agua, la pasas vacía por el control de seguridad y luego la llenas. En la T4 hay fuentes, entonces bueno, pues guay. Voy a cortar y voy a hablar con Rafa. Voy a decir una cosa, que hay unos casoplones impresionantes, y eso que no he llegado al Maribén, que está para allá al fondo, y unos barcos que van, hay megaveleros, megayates, mucho tráfico. Os he dicho que lo de las bicis en Mallorca, mucho tráfico. Ahí está el mar. En fin, voy a hacer un pasito ahora por el paseo marítimo, que es lo único que me falta. Y el castillo me da a mí que no voy a ir porque ande mucho. Me he puesto las gafas de sol. ¿Alguna vez os he contado mi historia de las gafas de sol? No, siempre he dicho voy a hacer un reel y luego nunca lo hago. Estas gafas de sol son Ray-Ban. Costaban 60 euros. En una tienda de estas de empeños de segunda mano, de compra-venta. Y yo tenía unas gafas de sol súper antiguas ya, pues de la carrera. Y estaba un poco cansada, ya estaban como fuera de moda, eran Prada. Yo me gustan las gafas de marca. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces voy a entrar más todavía al puerto. El huerto, a saber cómo está el de mi instituto, pero bueno. Y entonces fui a la tienda, vi que estaban estas gafas en el escaparate. Y entonces dije, pues lo que voy a hacer es que vendo las mías de Prada, que seguro que me las van a comprar porque son de Prada, están en buen estado. Además todavía se le veía bien el número de serie y todo. Y las gafas en su momento creo que me costaron como 90 euros porque esas eran de primera mano. Y me dieron 40. No, está bien, pues el 40%, un poco más, no me voy a quejar después de tantos años. Y, joder, mirad qué barcos. Espera, que me doy la vuelta yo para que los veáis. Fijaos. Impresionante. Madre mía, es que son enormes. Bueno, ayer había un crucero de 10 plantas. Es que es una cosa. Total, que vendí las otras por 40 euros. Me compré estas de 60, que al final solo me costaron 20. Y son súper ligeras, me encantan. Y pues soy feliz. Más barcos. Espera, que os pongo la luz para que enfoque, fijaos. Ahora, eso sí, ayer estaba nublado. Hoy hace un sol maravilloso. Y voy a disfrutar de mi paseo por el paseo marítimo y ya me vuelvo a hacer la comida. Para que cuando llegue Rafa comamos y así podamos aprovechar la tarde a tope. Quiero enseñaros en casa. Por cierto, la catedral, ¿dónde está? Ahí detrás. Quiero enseñaros en casa la ropa que me he comprado. Lo que he comprado en la tienda Zero Waste, que es aceite, porque me hacía falta para el apartamento, para cocinar. Que además me han dado un botecito gratis, porque tenían la típica cesta de botecitos. Al final he grabado por toda la tienda, así que luego os lo enseño. O antes de esto. Y quiero enseñaros la ropa
Y luego sobre el mapa, los sitios interesantes turísticos para ver... Mira, otra lista de los barcos. Vale, mira. Hay gente muy privilegiada en este mundo. Yo ya me siento, pero pues hay más. Y... ahora os enseño un poco más la catedral. Os quiero enseñar sobre el mapa los sitios que me han parecido a mí más interesantes. Y calles de tiendas de todo tipo también, por si os interesan, así un poco general, ¿no? De Mallorca. A ver, toma vista de la catedral otra vez. ¿Dónde os pongo? Aquí, ¿la veis? Pues nada, voy a disfrutar de mi paseo en silencio, que de vez en cuando es necesario el silencio. Antes de irme, allí está el castillo de la Buena Vista del no me acuerdo cómo se llama ahora. Se puede ir con el bus 4 y luego subir más de 500 escaleras. No estoy por la labor. Os voy a contar una historia graciosa. Veis que bajo la catedral hay una muralla, porque antes el mar llegaba hasta ahí, no había esta carretera, ni aquel puerto, ni esto. El caso es que querían hacer un puerto grandote para los cruceros y los barcotes, ¿no? Y entonces hicieron pues toda esta diques y tal, ¿no? Para comerle terreno al mar y poder ganarle espacio para el puerto y las carreteras y las comunicaciones y tal. Entonces, no sé si vosotros tenéis en mente esa imagen tan idílica de la Catedral de Mallorca reflejada en el mar, que estaba bajo esa muralla que es, a ver si soy capaz de... esa muralla. Y ahora tú dirás, ajá, ¿y si el mar está aquí? ¿Qué pacha? Entonces, ahora están obras y no se puede acceder, pero justo delante os voy a señalar, a ver cómo... ¿Dónde está mi dedo? Bicis. Las bicis hacen lo que les sale de las narices, os lo aviso, sobre todo los turistas. Ahí justo delante, donde se acaba la gente, que está en obras, hay una valla, hay un lago, que le llaman el lago del mar porque es de agua marina que se bombea por aquí abajo y que la refrescan y tal, ¿vale? Para que no se pudra. Y entonces, si te pones ahí, se puede hacer la foto de noche, que ya vendré mañana creo, a hacer la foto de la catedral reflejada. Y entonces, bueno, fue como toda la que liaron para poder seguir teniendo la foto del famosa del reflejo de la catedral después de haber construido el puerto y después de haber retirado el mar. Los humanos, como siempre, maravillosos. Y venga, turistas. Madre mía, bueno, yo también soy turista, ¿no? Pero pues eso, contaros la historia de la que hemos liado aquí para seguir teniéndolo todo, porque somos muy caprichosos los humanos. Aquí entre las obras ese es el lago al que me refería. Bueno, aquí entre todo lo que estoy cocinando, este es el aceite que he comprado, ¿vale? He comprado casi unos 200 mililitros, no ha llegado. A granel, a bobe, por supuesto. Y este es el bote que me han dado gratis, me han dado para poder llevármelo a casa. Y pues lo voy a poner aquí con la sal que ya había. Os voy a enseñar lo que me he comprado. Me he comprado este jersey primero, que es de Ralph Lauren, ¿vale? Y mirando la composición, a ver si soy capaz de hacer esto. Es 80% lana, 20% cachemir, ¿vale? Con lana italiana, aunque está hecho en China. No sé en qué año. Bueno, es este, ¿vale? Es manguita larga, azul, un jerseycito cardigan, el ruido, clásico. Pero me gusta, me hacían falta jerseycitos de lana, así que maravilloso. Y luego este, que es de Carhartt, es un poco más grande, pero bueno, como estaba de moda el oversize. La composición aquí y es 80 lana y 20 nylon. Bueno, pues no me voy a quejar, van a ser bien calentitos ambos. Y ese es este así, con este mezcla de dos colores, tono blanco rojo, me gusta.
Y aparte os iba a enseñar, pero me voy a cambiar de posición porque aquí medio lado no estoy nada cómoda. Estoy en mi terraza esperando a que Rafa llegue a comer. Y digo, me voy a sentar, he puesto el cojín este. Y en la tumba esta no se lo he puesto, pero luego se lo ponemos si Rafa quiere. Y os voy a enseñar, bueno, esto es el casco histórico de Palma, ¿vale? Les voy a enseñar. Mi hotel está aquí en esta calle, Ramón Llull. Esta zona de aquí, incluida, bueno, mi calle también, es zona casi sin tiendas ni bares. Entonces es muy cómoda para dormir porque nadie te va a molestar. La zona de bares para guiris es esta de aquí. Y la zona donde la gente de Palma va es esta que os he dicho de aquí, ¿vale? Ya ha pasado el torrente este, que no sé cómo se llama. El casco histórico se puede considerar todo esto, que está rodeado por esta calle grande. Aquí está la Catedral del Palacio. Todo esto es el puerto, que es lo que he estado andando yo. Aquí empiezan las playas, ¿vale? Bueno, no, las playas empiezan aquí. Esto sigue siendo dique, pero sigue siendo zona para pasear. Este es el Parque del Mar, que es donde os he dicho que está el lago, está artificial. Aquí hay un parque de columpios para niños, está gracioso. El puerto. Luego, aquí hay un castillo, que es el castillo de Belver, de la Vista Bonita. Se puede llegar con el bus número 4 y luego hay que andar 500 escalones para arriba. No sé si lo vamos a hacer, no creo, sinceramente. Bueno, tienes una vista pues de Palma, ¿no? Luego, ¿qué ver de Palma? Bueno, pues aparte de la catedral famosa, el castillo. Aquí está el barrio de la Lonja, antigua, ¿vale? Hay otra iglesia. Luego, por ejemplo, más iglesias interesantes, por ejemplo, la de San Francisco, la de Santa Eulalia, que está al lado del ayuntamiento ya. Esta zona, todas estas calles son súper bonitas en todo caso de pasear. Luego, la Plaza Mayor, no es que sea una gran cosa, pero bueno, tiene su historia. Aquí estaba la Inquisición. La iglesia de San Miguel, que también la fundó Jaime I. Y bueno, todas estas calles de aquí son muy comerciales, sobre todo las principales, donde están todas las tiendas, junto con esta, que es la avenida de Jaime III, Jaume III, que nunca llegó a ser rey, lo intentó, pero no lo consiguió. Y esta del Paseo del Born y de Antoni Maura. Esta avenida de Antoni Maura, la avenida también, ¿vale? Con la plaza, esto es muy bonito también esta zona, y todo tiendas de más o menos alto standing, sobre todo esta zona de alto standing. Y por aquí pues más normales. También la calle de San Miguel, la calle de Son, también es muy comercial, ¿vale? En fin, luego pues las Ramblas y todo esto de avenidas pues son interesantes de pasear, tienen tiendas. Y luego aquí en la Plaza de España hay un intercambiador. En este intercambiador, si buscas en la web tib.org, encuentras los autobuses interurbanos. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo estoy aquí en Palma, ¿no? Pero hay ciertos pueblos bonitos, sobre todo esta zona de aquí, ¿vale? Que está en la Tramontana, en la Sierra de la Tramontana. Valdemosa, Sóller, Fornaluz también es muy bonito, pero ya es difícil llegar sin coche. El Port de Sóller y Della. A Sóller y a Port de Sóller se llega con el 204. Y a Valdemosa y a Della se llega con el 203 de esta página tib.org que os he dicho. Está mirando los horarios, son bastante frecuentes y hay bastante amplitud. Entonces, esta tarde no sé si vamos a intentar ir a Valdemosa a comer coca de patata, que es de allí típica. Y a lo mejor mañana por la mañana me planteo ir a Sóller, son pueblos emblemáticos y que me gustaría ir a verlos con el transporte público. Así que ya os contaré. Como os decía, te vas a esta web, donde está. Y ahí se cogen los buses y ahí puedes ver toda la información y los horarios. He visto que se puede pagar en el propio bus con tarjeta de crédito, que te sale a la mitad que si pagas con moneda en el bus. Y también hay una tarjeta típica que también vale lo mismo que pagar con tarjeta de crédito. Entonces voy a intentar pagar directamente con la tarjeta de crédito, que es lo que me han contado en la estación en la oficina de turismo. La oficina de turismo no os he dicho dónde está. Está aquí al final de la calle del Conquistador, ¿vale? Pues te explican todo, tienen folletos de todo y ya está. Y bueno, pasear por todo esto, que es muy interesante. Y luego si queréis ver algún museo, pues me han dicho que el de la Fundación La Caixa es interesante. Y este Casal Soleric también.
Y en concreto el Casal Soleric es gratis, ¿vale? La catedral os puedo decir que vale 9 euros. Y luego quería deciros que el número 4, que es este, que es el Palacio de la Almudaina, los miércoles y los domingos de 3 a 5 es gratis. Cierra a las 6, pero a las 5 es el último pase. Entonces este sitio de aquí, si lo queréis ver gratis, miércoles y domingos. De 3 a 5, en última hora de entrada a las 5 y cierra a las 6. Aquí es donde cuando vienen los reyes hacen todos los actos oficiales, pero luego ellos duermen en Marivent, que no sé si sale aquí Marivent, a ver. Oh, no lo veo. Pero bueno, duermen en Marivent, que está pues más para acá. Hola, estamos en Sóller. Hace un frío 13 grados. Ya me acostumbro a las buenas temperaturas. Pero bueno, así no se me olvidan las de Madrid. Oh, qué sitio tan bonito. ¿Qué es esto? Un despacho de arquitectos. Mirad, es que no es bonito. Ayer por la tarde, con el bus público, fuimos a Valdemosa, que era donde estuvo viviendo Chopin con la novia. Bueno, mal viviendo un invierno. Y drogándose con los gases de las estufas. Hubo un podcast de Radio Clásica hace varios años en el que cuentan la vida de Chopin por capítulos. Hay un capítulo de la Chopin en Mallorca. Es muy curioso porque ellos van a Mallorca de primeras, cosa que les recomienda Mendizábal. Y no encuentran mucho alojamiento allí. Encuentran uno, pero no están a gusto, y entonces al final el embajador de Francia o el cónsul de Francia les acaba diciendo que se vayan a Valdemosa. Y acaban allí en la habitación de la Cartuja, que lo más gracioso que no es la que se visita en el museo. Y acaban viviendo allí pasando frío. A ver, en Polonia haríamos frío y en París también. Pero aún así pues pasan frío. Entonces el Chopin, que estaba siempre tísico perdido, está todo el día encerrado con la estufa y las ventanas cerradas y se intoxica con los humos de la estufa. ¿Puede haber tenido eso que influencia en sus composiciones? Pues sí, puede. Pero nada, el pueblo es una monería, es preciosísimo. Hay un sitio que se llama Can Molinas, que hacen coca de patata, que es un bollito dulce con chocolate buenísimo. Y luego había un sitio que se llamaba Insieme, era un bar que tenía productos, tapas vegetarianas sino veganas. Y bueno, pues esta mitad de la sierra se llega muy bien con el bus, en 2,40 euros o 50. Hay buses cada hora y muy bien, la puntualidad muy bien, la hora que marca es la hora que pasa, porque no es la última parada. Pero muy, muy bonito. Y así en las montañas y tal. Y entonces me animo. Estaba entre irme al castillo o venirme a Sóller. Y digo, venga, me voy a Sóller. Estoy en Sóller montaña, no en Sóller puerto. Porque también hay un puerto en Valdemosa, tengo entendido, pero está como lejos. Está como a... pues no sé. Bueno, varios kilómetros, media hora andando de Sóller. No voy a ir porque es por carretera, desde luego. Y pues ahora voy a pasear por el pueblito. Mirad qué vistas del pueblito y la montaña detrás. Así la tramontana. Una cosa que he observado, claro, a ver, yo venía a acompañar a Rafa y aprovechar las mañanas que él trabaja para hacer cosas. Una cosa que he observado, tanto ayer en Valdemosa como ahora en Sóller, es que hay gente que viene a hacer senderismo. He visto tanto nacionales como internacionales, turistas. Entonces te subes en el bus y tiene que haber, si lo voy a mirar por curiosidad, páginas web que te digan, coge el bus tal y aquí te paras. Por ejemplo, unos se han parado antes del centro, en la parada sur del pueblo, iban perfectamente equipados. Entonces, bueno, pues yo entiendo que es porque van a hacer senderismo, tenían toda la pinta. Entonces, bueno, es otra opción. Si os gusta el rollo más natural, porque además Tramontana es parque natural, no sé qué figura tiene exactamente.
pero bueno, lo miro. Si os apetece hacer senderismo por Tramuntana, cogiendo estos buses públicos que salen bastante económicos y con bastante frecuencia, tanto de Sóller como de Valdemosa, es fácil. Me han recomendado otro pueblo que se llama Fornalutx. Se puede hacer un bus, esto está muy bien, el horario de la página web del TIB ORG está muy bien. Se puede hacer un transbordo aquí en Sóller, creo que en la parada norte, a Fornalutx. Te vienen incluso los dos buses en el mismo tabla, como enlazar desde Palma de Mallorca hasta Fornalutx pasando por Sóller. Hay menos buses, eso sí, pero bueno, aún así puede ser interesante porque la guía nos dijo que era para ella el pueblo más bonito de toda la isla y bueno, pues puede ser, si no tenéis coche como es en nuestro caso. Lo que pasa es que me apetecía más Sóller que Fornalutx, la verdad, porque tiene más cosas. Tiene un jardín botánico que voy a ir ahora. Estoy yendo en camino contrario, pero porque quiero ver primero el centro y luego... cocas! Pero qué cosa tan deliciosa, mirad. Y las ensaimadas de albaricoque que me flipan mucho. ¿Cuántos pastelitos? Están los pasteles de carne, está todo. Hay unos como empanadas, que son estas de aquí abajo, con requesón y cosas. Hay unos pastelitos redondos con carne, que son esos. Las ensaimadas típicas. Y luego la coca de patata, que no la estoy viendo aquí. Y bueno, luego tienen roscón porque estamos a 5 de enero. La iglesia. He llegado a la plaza. Que son... lo diré, que como es 5 de enero, pues vamos a ir a ver la cabalgata de Palma. Y los reyes llegan en barco, me parece muy divertido. Así que bueno, no sé dónde la vamos a ver, pero ya os grabaré algo. Como en Palma de Mallorca con Rafa. Y nada, pues acabo de llegar a la plaza de la iglesia. Así que voy a disfrutar un rato del pueblo. Entonces os decía que había, aparte del pueblo, de la iglesia esta, que es bastante bonita. Me parece un poco impresionante para ser un pueblito. Aquí la Tramuntana os la voy a enseñar. Ay, aparte de la iglesia, ay, el buzón real. Este debe ser como un ayuntamiento. Ahora miraré. El caso es que aparte del jardín botánico que se puede visitar hoy, hay una finca que no está abierta hoy, no, abre a partir del 6, bueno, abre los fines de semana, viernes, sábado y tal, ¿no? Creo que viernes y sábado ahora en invierno. Es una finca de cítricos donde te cuentan un poco la historia de las variedades de cítricos de las islas y puedes hacer degustación, ecológico, todo y tal. Me parece muy chulo, pero mala temporada. Así que nada, pero eso también se llama Ecovinyasa, os lo pongo. Y ya está, que voy a disfrutar del pueblito, luego os cuento dos cosas con respecto a los buses. Se puede pagar directamente con tarjeta. Bueno, si tienes el abono, igual que ahora en Madrid, es gratis. La verdad es que no me he esforzado mucho, porque tampoco digo... Los turistas estaba todo el mundo cogiendo. En la oficina de turismo no me dijeron, debe ser que a lo mejor tienes que... El abono requiere pues algún tipo de papeleos, imagino como el de Madrid. La segunda cosa... Me voy a poner así con el fondo de la iglesia, que es más bonito. Y ahí hay un palacete, una casa también. La segunda cosa es que se paga al subir y se vuelve a picar al bajar. Tanto el abono, menos que sea el QR de la aplicación móvil, como con la tarjeta de crédito. Imagino que si pagas en mano no, pero te cuesta el doble que si pagas con tarjeta de crédito el billete. O sea que es bastante interesante lo de la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, solo que tienes que estar atento de picar al subir y picar al bajar. Luego están muy bien los autobuses, muy modernizados. Han tenido fondos europeos de estos de Next Generation y se han modernizado. Son de gas natural, están adaptados y tienen unas pantallas donde te van diciendo las paradas y funcionan bastante bien. A mí me han funcionado por ahora en las dos idas. En la vuelta no, pero bueno, llegar a Palma es más fácil que llegar al pueblo. Marca muy bien la parada, muy bien, la verdad. Así que, pues nada, os dejo. Voy a disfrutar de la ciudad. Y si luego descubro algún sitio vegetariano, alguna cosa interesante más, pues os lo cuento. Y si no, pues os pongo algunas imágenes del jardín botánico y esas cosas.
Estoy en el jardín botánico. Está muy bien hecho, la verdad. Bastante bien indicado todo, bastante bien conservado todo. Y luego hay un pequeño museo de ciencias naturales que ya me he visto con, sobre todo fósiles, y bueno, explica un poco la flora balear y tal, ¿no? Y quería enseñar que estoy aquí disfrutando, porque tengo esta pinza, que este en concreto es un objetivo macro. Entonces esto se engancha aquí a la cámara, digamos, para que lo entendáis. Y dije, ya estoy en macro. ¿Queréis ver mi ojo en macro? Pues esto, fijaos a la distancia a la que me estoy acercando el ojo. Esto lo hago con las plantas. Os voy a enseñar una. Pasa que estoy con la cámara. A ver cómo lo hacemos. Mira, con esta. A ver. Que estoy súper borrosa. Fijaos, esto es una Erica multiflora. Vale, entonces hago como. Puedo hacer macro fotografía, ¿veis? Si lo hiciera con la cámara así, estaría así. Y, espérate, ahora. La verdad es que pues estoy disfrutando un montón porque hay bastante cositas en flor así que son de invierno, porque suelo ir a los bancos, a los jardines en mi primavera, así que estoy disfrutando un montón con mi cacharrito. Se me olvidó deciros, este cacharrito lo he visto en tiendas de fotografía, este es de Amazon porque es de hace muchos años, y es, mientras que tengas una sola cámara en el móvil, es adaptable a cualquier móvil. Con más de una cámara, depende del móvil, y si no, pues lo tiras con la delantera, que siempre solo hay una. Pero es que estoy disfrutando mucho porque aquí hay, no sé cómo se llama esto, Adiantum capillus veneris, no sé cómo se llama en nombre común, con un montón de gotitas de rocío. A ver si podéis ver el rocío, ¿se aprecia? Y estoy aquí flipando con el macro. Debo deciros que el museo era... El jardín botánico tenía museo de ciencias, que me adelanto. Muy bien, para quien tenga que hacerse la posición de biología, que se venga a repasar visu, porque está muy bien. Y, a ver, es poco interactivo, pero muy completo, estaba bien. Venga, a ver, aquí los moteros de Mallorca. Voy ahora a la parada del bus, queda como media hora, pero me da igual, estoy tan cansada de andar que yo me voy a sentar y ahí me quedo. A ver, Sóller no es tan bonito como Valdemosa, es más un pueblo normal. Valdemosa es pueblo de encanto, igual que el de Fornalutx, que no he llegado ahí, pero está bien porque tiene más cosas, tiene más tiendas también. Bueno, he comprado unas postales para una amiga que siempre le envío postales cuando viajo. Y luego el museo, el jardín botánico y el museo es el único jardín de toda la isla. Está maravillosamente cuidado, hecho de fotos lo más grande. Vamos, yo he disfrutado como una cría botánica. Y ahora pues queda media hora para el bus de vuelta, pero me da igual, me voy a sentar. Ah, mira, por aquí puedes ir andando de ella, o de ya, mejor dicho. Una ruta. Espera que os enseño el cartelito. Es otro pueblo bonito al parecer, pero con mediodía, porque quiero comer con Rafa y pasar la tarde con él, pues esto es lo que hay. Pero ayer os enseñé el plano y os enseñé las rutas y los pueblos, así que bueno, si os interesa, pues ya lo sabéis. Se llega bastante bien también, seguro, porque es la misma bus, creo que sigue o algo así. Ay, qué bien, qué felicidad. Mira, aquí te alquilan bicis, también es otra opción. Por ejemplo, para ir... ¡Una abeja! ¡Ay, por favor! Espera. ¡Qué mona es! Ay, por favor, es que además se asustan y van andando, qué lástima. Pero no se asustan de mí y no de los coches que están pasando todo el rato, porque esto es una carretera... Bueno, lo único que deciros, así para ir terminando, aparte de lo que cuente luego de la cabalgata esta tarde. Mallorca va por como picos de temporada. Si venís en temporada de lo que sea, por ejemplo, Navidad es temporada media, no es temporada alta. Verano es temporada alta, está abierto todo a todas horas. En Navidad está abierto algunas cosas, no todas, por ejemplo, parques acuáticos, cosas exteriores no están muy abiertas.
Y bueno, pues hay que mirar los horarios. Por ejemplo, el jardín botánico solo está abierto hasta las 2 y mañana ya cierra todo enero. Enero no abre. Entonces, bueno, pues eso es interesante dependiendo de la época en la que queráis venir. Madre mía, el sol. Y ya está. Advertencias así. Ay, ya no hace frío, pero tengo la nariz helada y roja. Bueno, voy a intentar cruzar sin que me atropellen. En fin, que espero que os esté gustando lo que os voy enseñando esta tarde. Ya cierro el vídeo porque, bueno, creo que no me quedará mucho más que contar. O quién sabe, nunca se sabe. Plaza de Pes de la Palla. Y en la otra esquina está este sitio que se llama Tempel Natura, ¿vale? Ahora está cerrado, pero bueno, me he estado fijando y me parece que está relativamente abierto. A lo mejor está cerrado porque hoy es martes. Yo con la garrafa, muy bien. Bueno, os podéis hacer una idea, pero se ve que dentro está como bastante abierto. Tiene sellito de Happy Cow y de TripAdvisor. Y lo que me ha llamado la atención es... Ah, mira, aquí están los horarios, voy a mirarlos, la verdad. Es que pone comida vegana. Ya os diré. Mi idea no es comer mucho en la calle, pero bueno, tiene buena pinta. Si no, siempre podéis hacer una captura de esto y mirarlo vosotros. Y mi calle es esa calle de aquí a la derecha. Tiene una pintaza. Está enfrente justo de ese archivo municipal. Y es que en la calle de Sons también he encontrado una pizzería con variedades vegetarianas, veganas y sin gluten, mozzarella sin lactosa, vamos, para todas las intolerancias. Y tiramisú sin gluten. Así que eso pues muy interesante. Y hasta ahora os pongo las imágenes. Me ha hecho mucha gracia ver gaviotas en plan pájaros en lo que llaman el torrente, que sí que es un torrente, obviamente esto es una rambla, yo llamo esto rambla, ¿no? Entonces quería deciros que en toda esta zona alrededor es como la que me han dicho que es la zona de salir de los mallorquines, para mallorquines, no para turistas, y aprovechar y enseñaros aquí los contenedores. De normal hay gris restos, amarillo, azul y verde, pues plástico, envases, papel, cartón, vidrio, ¿no? Bueno, pues ya he observado que en varios puntos, al menos en el centro, aquí pues no lo sé, pero esto sigue siendo bastante céntrico. Hay unos sitios que pone reservado para punto limpio 17 a 23, 19 a 23 horas, 17 a 11, ¿no? Y entonces ahí el ayuntamiento te pone a esas horas en concreto un punto limpio en el que puedes echar la orgánica, a ver la luz, la orgánica, pañales y compresas y normal, ¿vale? Esa basura normalita. Y me parece como muy interesante la solución para el casco histórico. Así que bueno, os he hecho unas fotos y de hecho lo usaremos el último día nosotros por la tarde porque estamos separando todos los tipos de restos. No es que haya espacio en la casa, pero bueno, hemos puesto varias bolsas así en el hueco donde estaba la bolsa, el cubo y ya está. Era solo para que sepáis, pues si venís, como nosotros, en plan apartamento, para poder reciclar los residuos. Otra cosa que he visto es el sistema de bicis, ¿vale? Va con una app, tienes que tener una suscripción. Hay bastante carril bici y bueno, pues no es que haya visto muchas bicis, ni siquiera aparcadas, ni hay, pero no mucho. La gente se mueve en coche o en bus. En la calle de Cart, esquina calle Soler, encontré este sitio, Blissful Bastards, que es un sitio de granola. Venden granola, solo granola. Granolas de muchos tipos. Me hizo gracia porque además tienen granola a granel. Entonces, bueno, interesante por si os interesa. Qué bien hablo, ¿no? Interesante por si os interesa. O sea, curioso por si os interesa. Vamos a corregirlo. Ya estoy llegando a la tienda Zero Waste. Está un poco lejos, está en el barrio que dicen de Santa Catalina. Pero bueno, está guay porque estoy viendo me pasa como cuando en Ljubljana fui a la tienda Zero Waste. Estoy viendo, igual que bueno, cuando en Oporto fui a la tienda Zero Waste porque estaban todos muy lejos del centro. Estoy conociendo de este modo la ciudad no turística. Y bueno, pues es una ciudad muy normalita. Vaya, no tiene nada. El encanto está en el centro. Hay casas viejas, que es que también con el mar se estropea todo tan rápido que pues, tampoco es normal, vaya. Típico de ciudades costeras. Y ya voy a llegar, así que das cuenta.
Vine esta que se llama Can Joan del Saigo. Una pastelería de toda la vida de 1700. Por dentro es preciosa. Y he comprado esto. Me he comprado una ensaimada rellena de albaricoque, una coca de patata por si esta tarde no vamos al pueblo de las cocas de patata famosa, y una empanada de requesón que ya me he olvidado el nombre. Además así envueltito con su plástico, con su cintita, o sea, con su plástico, con su papel, sin plástico. Muy bien, muy bien. Estos son los pastelitos que he comprado. Me viendo esta tarjeta en el hotel donde estoy. Yo he ido a esta, ¿vale? La original es esta, la de Cansan. He ido a Baró de Santa María del Sepulcro. Y esta pues no sé dónde está. Pero vamos, tenían una pinta los pasteles y poca variedad, lo cual quiere decir que están centrados en varios productos. Ahora los probaremos aquí. Tengo unas ensaladitas cubiertas con servitas de plástico. Rafa está al llegar, ¡qué hambre! En la calle del Mar, esquina calle de Valseca, está este restaurante Canela, ¿vale? Juega con la palabra casa y Canela. Restaurante vegano también. Tiene una pinta, está abierto, ¿vale? Vamos a ver qué menú tienen. Al 4 de enero, que es hoy, tenemos por 16 euros un menú de 3 platos y un postre. Hummus, crema india de chiriría, estofa de seitán, y patata rellena y bizcocho, qué rico, ¿no? El dibujo es de Canva, ya os lo digo. Bueno, no es que lo más barato, pero es que está ya, bueno, está, a ver, que os enseño, bueno, ahí está el mar. Y este es el Paseo del Born, o sea que está como súper céntrico, pasado ese tunelito de ahí tan mono. El sitio, ese es mi terraza. Y quería deciros que justo está en la calle Ramón Llull. Justo ahí hay una tienda de ropa de segunda mano que pone que además tiene marcas. La he visto abierta antes, pero no me ha dado tiempo a entrar. Ya pasaré y os cuento. Y nada, ahora pues vamos a entrar. En la calle San Elías, o Elías, imagino que se pronuncia Elías, pero el catalán es así, mallorquín. Hay esta tienda que se llama Seattle Vintage, maravillosa en comparación con la que os enseñé ayer. Todo súper cuidado, marcas. Me he comprado 2 jerseys de lana, luego os los enseño. Ralph Lauren y Cajal. Así que muy bien la tienda, la verdad. Y tiene hasta unos kimonos maravillosos. Muy cuidado el producto. Me doy la vuelta y sigo hablando. Muy cuidado el producto. Un poco caro. A ver, bueno. No. Vamos a decir no. Por ejemplo, vaqueros de marca, 30 euros. Que bueno, precio más lasaña razonable. Ese es mi estándar, ¿no? Me voy a poner la sombra que si no os voy a acabar deslumbrando aquí. En esta calle había más tiendas de antigüedades, por cierto. Y una tienda que voy a pasar justo ahora. A ver si os la puedo enseñar. De discos. A ver, es que con la luz fatal está. No se ve mucho, pero créeme. De discos de vinilo, también de compra-venta. Por si os va el rollo vinilo. Bueno, en fin, que... pantalones 30 euros. Las camisas sí me han parecido caras. Había camisas de pues Ralph Lauren y tal. Y yo las Tommy Hilfiger y estas. Y yo las he conseguido por 15 o 10 y pico en Malasaña. Y aquí estaban a 25-30. Eso sí me ha parecido caro. Y... en fin, luego os enseño los jerseys. Iba camino. Bueno, en el camino... ahora os digo la calle que no me acuerdo cuál. Pero es como la calle súper principal que desemboca en la Plaza Mayor. He visto, bueno, esto está súper al lado de la calle de Soms, del Soms. A ver si enseño el título, aunque salga aquí del revés, esa. Que es súper céntrica, vaya. Y el caso es que he pasado por otras dos hoy, y eso que ya era horario de estar abiertas, y ayer también, y estaban cerradas. No sé si es que están cerradas o si es informalidad. Y decía que iba camino de una tienda Zero Waste que hay en Palma de Mallorca. Creo que es la primera y no sé si la única, pero bueno, digo, venga, va, hacemos.
¿Y qué más os cuento? Bueno, pues ayer por la tarde hicimos un free tour de Civitatis, que luego pagas al final, obviamente, por la ciudad, muy interesante. Pero la verdad es que es pequeñita de ver. Hombre, si te quieres meter en todas las iglesias y tal, hay muchos que son gratis. Pero bueno, es más bonito, sinceramente, para mí, pasear por las calles, ver el ambiente. Luego es muy interesante ver que en las calles principales siguen quedando tiendas de las de toda la vida. No sé cómo han resistido aquí, pero hay pues mercerías de toda la vida, droguerías de toda la vida, una colchonería de toda la vida. Y eso pues es interesante. Y luego pues hay muchas tiendas, las normales, comerciales. He visto un Natura Shop de eso de zapatos y poco más. Sí he visto, por ejemplo, mucho transporte de reparto eléctrico, algunos sitios para cargar el coche con este eléctrico en el centro, pero luego el centro está todo o bien peatonalizado o bien zona restringida a residentes, o sea que tampoco, supongo que será para residentes. Ya estaba terminando de editar el vídeo y me he dado cuenta que no sé dónde está el vídeo de cierre. Como hice limpia de fotos y puse en el disco duro la parte que era de blog y en otro disco duro la parte que era de recuerdos míos con Rafa, pues debe ser que se ha traspapelado ese vídeo. Así que no tengo cierre de Mallorca, pero lo hago ahora mismo, no pasa nada. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la estructura del vídeo, que al final haya quedado con una visión completa dentro de la improvisación que yo misma llevaba de Mallorca, que hayáis visto opciones pues para alojaros de una forma más sostenible, para comprar si vais a un apartamento como nosotros de una forma más sostenible, dónde comer, dónde comprar ropa pues segunda mano, zero waste, todo esto, tema de los residuos en Palma de Mallorca y luego cómo visitar la provincia sin alquilar un coche yendo con transporte público y bueno, un poco así pinceladas de turismo, ¿no? Que es lo que he querido transmitir en todo este vídeo. Y nada más, que hasta aquí el vlog de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.